Padre, te adoramos y te alabamos y reconocemos de que tú eres Dios. Padre, háblanos por medio de esta lectura de tu santa y bendita palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es este que viene de Edom, desborrado con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré yo y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien se sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. De la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho, según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se los volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo su nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompiese los cielos y descendiera tu presencia y se oscureciesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él el que en él espera. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Vamos a buscar en Juan 16. En este tiempo el Señor me está llevando, me está impeliendo a estudiar más sobre el Espíritu Santo, sobre la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios siempre ha estado, amado hermano, actuando en todo momento en forma tan protagonista como el Padre, como el Hijo
también el Espíritu de Dios. Y Dios tenga misericordia de nosotros, el Señor tenga misericordia de nosotros, y como dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Cuándo? Cuando realmente estemos llenos del Espíritu Santo, cuando haya hambre y sed de Dios. Vamos a buscar en el versículo 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tomen asiento. Hace 2 semanas predicábamos sobre este texto y dejamos de predicar un domingo, ¿no? Amado hermano, es de necesidad cada vez más grande el de leer, el de estudiar la palabra y de pedirle al Señor que no se quede en nuestra mente, sino que transforme nuestro ser interior, que haya una transformación verdadera. Que no seamos, que al final de la jornada no nos sorprendamos y no estemos en el cielo, sino en el infierno, si es que realmente nosotros no vivimos conforme a esta palabra. Y la única manera de vivir conforme a la palabra es conociendo la palabra. No hay otra manera, amado hermano. No lo hay, ¿me entienden? No lo hay. No nos engañemos. Algunos creen que porque son buena gente, porque hacen cosas buenas, Dios está con ellos. No, hermano. Los que más aborrece Dios son ese tipo de gente que cree que son hijos de Dios y no consultan con Él para nada. Eso es lo que más odia a Dios. ¿Por qué? Porque toman su nombre en vano. Porque al final la gente, tarde o temprano, esas personas dan testimonio terrible de lo que realmente son, pero se presentan como hijos de Dios, se presentan como cristianos, se presentan como hijos de la luz, pero no viven en esa condición, amado hermano. Es por eso que este tiempo, las tinieblas es las que van avanzando y la luz admirable, que es Cristo, no que deje de disminuir, sino que a través de nosotros está disminuyendo. Porque cada vez hay más religiosos dentro de la iglesia. No hablo de la iglesia católica romana, hablo de la iglesia de la iglesia evangélica, protestante, reformada, anglicana, presbiteriana, metodista y cuantas cosas más, ortodoxa. Cada vez hay menos luz, amado hermano, porque cada uno quiere vivir como quiere, como se le da la gana, como en el tiempo de los jueces. Por eso que aquí el Señor le está hablando a ellos, claro, y les ha demostrado a ellos que su presencia en la tierra, la presencia de Cristo en la tierra, Él demostraba a los religiosos primeramente y al mundo que su condición era una condición de pecado. No, la presencia de Jesús en la tierra, amado hermano, donde Él estuvo a cada momento y a cada instante, de una u otra manera, demostraba y le mostraba a la humanidad de que estaban en pecado. Y Él dice, yo me tengo que ir, y es necesario que yo me vaya, porque ese era el plan redentor de Dios. Pero no se preocupen, yo les voy a enviar al Consolador, al Paracleto, para que esté con ustedes siempre y pase lo mismo. Es decir, que cuando ustedes estén llenos de mi presencia, estén llenos de mi palabra y viviendo bajo el amor, porque en estos días meditaba, ¿no? Dice, a veces uno mira tantas cosas y uno como pastor a veces ya me cruzo, ¿no? Me chispoteo como el Chavo del Ocho. Me chispoteo como el Chavo del Ocho porque no entiendo a veces tantas cosas que uno tiene que bregar. Digo, pero si el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos, si me amas, obedéceme, pues, nada más, tú obedéceme, nada más. Si tú me dices que me amas, no me digas que me amas, tú obedéceme. Tú haz lo que yo te digo y para eso está mi palabra. Nada más, eso es lo que dice el Señor. Tú dices que me amas, Señor, bueno, obedéceme.
obedecemos al Señor, amado hermano? ¿No? Si tú estás peleando con Dios, hermano, a veces hay hermanos que piensan que pelean conmigo, hermano, de verdad. Yo los miro así, ya mejor me retiro, ya no voy a hablar con esta persona. Y estoy tomando decisiones así, hermano, porque a veces el gran problema no soy yo, hermano. El problema es que después el Señor actúa. Y cuando Dios actúa, hermano, yo he visto muchas veces la mano de Dios, si son hijos de Dios, en una condición nada buena. Porque no es la rebelión contra mí, no es que dirán que el pastor está loco, que no, ya insiste demasiado. No, a veces, hermano, Dios pone una carga tan fuerte que no puedo, hasta que también así me dice el Señor, ya para, y paro. Paro y después oro por esa persona o familia. Y muchas veces he visto, hermano, cosas muy, muy fuertes, muy, muy duras, para que después hay dolor en uno, ¿no? Como pastor. A veces yo no quería aceptar por años que Dios me ha dado parte de un ministerio profético. No la quería aceptar y muchas veces eso se ha cumplido, ¿no? Yo creo que aquí Jesús está profetizando, ¿no? Él está diciendo, por si acaso les digo, las cosas van a cambiar. Mientras yo he estado aquí, ustedes han estado bien, no ha habido problema. Yo he sido el que les he cuidado, yo soy el que estoy siendo perseguido, a mí me van a matar y me van a crucificar. Pero cuando yo me vaya, a ustedes van a hacer lo que van a tener esas cosas. Pero no se preocupen, yo les voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y también él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, 18. Algunos, el tiempo es corto, ¿no?, para demostrar lo que estoy diciendo, pero aquellos que ya conocen la palabra de Dios saben lo que estoy diciendo. Acá Jesús ha estado diciendo permanentemente varias cosas que él ya falta poquito para irse y está ya como apretando, como presionando a sus discípulos para que ellos entiendan qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, y él le dice, ¿no?, yo le he dicho todas estas cosas, pero ustedes están tristes, no porque yo me voy, están tristes porque no están entendiendo lo que le estoy diciendo. En parte están tristes porque me voy, porque ya no me van a tener, pero en realidad su tristeza no es la correcta, ¿no? Es una tristeza posesiva y muchas veces pasa eso con muchos de nosotros, ¿no? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué causa era la muerte de Jesús? Por el pecado del hombre, ¿no? Por el pecado. Precisamente, si Adán le hubiese obedecido, por eso mire, ¿qué le dijo Dios a Adán? Obedéceme, ¿no? Obedéceme, nada más. Tú no hagas esto que te digo, nada más. Le dijo una sola cosita, ¿no? Y después el Señor dice, si tú me amas, no seas como Adán, obedéceme. Obedéceme, ¿no? Entonces dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, los enviaré. ¿Por qué? Porque era necesario que Él muriera. Al morir era por causa del pecado del hombre. Él tenía que, Dios en su justicia tenía que satisfacer su propia justicia, porque la paga del pecado es muerte. Al morir aquí del Calvario, se iba a plasmar la justicia de Dios a todo lo que le reconocieran como su Salvador. Él los iba a reemplazar en la cruz del Calvario. Él iba a ser el sustituto. A Él se le iba a imputar todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados por la fe, declarados justos en Cristo Jesús. Para que junto con eso también el Espíritu Santo nos regenerará, nos haga una nueva creación en Cristo Jesús, y el proceso es ir a la imagen de Cristo, ¿no? Y si yo no me fuere, también no resucitaría. Yo tengo que irme, tengo que morir, tengo que resucitar, y después, ¿para qué? Para que, de acuerdo a los méritos que Dios he cumplido, he acabado la obra que tú me dijiste que hiciera, he hecho todo perfectamente, tal como me lo pediste, Padre. Yo voy al Padre para pedir al Padre, de acuerdo a los méritos que obtengo, para que el Padre envíe ¿a quién? Al Consolador, para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Es decir, hasta el día en que el Señor iba a levantar a su iglesia. Entonces dice, y cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Habla del Paracleto. Y cuando venga el Espíritu Santo iba a venir después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús iba a ascender
y después iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Vino para los que estaban ahí en el aposento alto y después a los 3,000 que fueron bautizados y después ya el Espíritu Santo continuó haciendo su obra. Y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo va a ser convencer al mundo del pecado. Le decía la semana pasada que la presencia de Dios a través de la iglesia en este tiempo es una de las formas de que el mundo, de una u otra manera, sabe que está mal, ¿no? que vive en pecado, que las cosas que hace están mal. Ellos no son conscientes de la dimensión de la revelación de lo que realmente es el pecado bajo la perspectiva bíblica, ¿no es cierto? Vamos a Génesis 1:2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz el Espíritu se movía. Es decir, había un desorden aparente, pero en ese desorden aparente estaba el Espíritu de Dios. Ahí estaba el Espíritu de Dios, controlando ese desorden que no se convierta en un caos. Como el día de hoy, amado hermano, si el mundo no va más allá, si Satanás no va más allá, es porque el Espíritu de Dios está no solamente en la iglesia, está en la tierra, está en la humanidad. ¿Me entiende? Cuando no reflexionamos en la palabra, cuando no entendemos el Evangelio o no entendemos la palabra de Dios, hacemos afirmaciones que son contradictorias. El Espíritu Santo no solamente está en ti, no solamente está en nosotros, pero para formar a Cristo ya, para santificarnos y hacernos iluminarnos la palabra de Dios, hacernos entender y vivir y encarnar la palabra de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo está en todos los seres humanos, pero no para salvarlos, ¿me entiende? Sino para preservar su vida, para que ellos puedan vivir, ¿me entiende? Para que ellos puedan vivir naturalmente. Porque si yo digo que Dios es omnipresente y no hay lugar en la tierra donde el Espíritu Santo no está, entonces cuando yo digo, no, tú no tienes el Espíritu, no, sí, ahí está, hermano. Pero ¿para qué está el Espíritu Santo? Para que esa persona exista como persona. Ahí está los tres, ¿me entienden? Ni uno se divide. Así como está el Espíritu Santo, en las personas también está en todo lugar. Y Él es el que impide. Por eso dice Pablo en Tesalónica, que mientras el Espíritu de Dios está en la tierra, el anticristo no se va a manifestar. La maldad no va a llevar al nivel que va a llegar antes de que Cristo venga en la segunda venida, ¿me entiende? Es decir, si el día de hoy, hermano, la gente no se mete a tu casa, ¿me entiende? No se mete a tu casa y se mete con toda su fuerza y hace lo que quiere dentro de tu casa, ¿sabes por qué es? Es porque el Espíritu de Dios hace que la gente no pueda, se aguanta, hay un poder de Dios, ¿me entiende? Y eso se llama la gracia común. Pues tiene que venir los martes, hermano. Si usted no viene los martes, está más perdido que Adán en el día de la madre buscando a su mamá. ¿Me entiende? No entiende lo que usted se les habla. Dice el pastor, está hablando de herejías. No, amado hermano. Esa es gracia común, ¿te imaginas? Entonces, Dios ahí, pero miren en el 6.3 lo que dice. Miren, Génesis ya tenía el hombre problemas ya en Génesis 6. Ya el hombre era rebelde, ya su corazón se endureció. Dice, voy a ir del 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá ¿quién? Mi espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el hombre para siempre. Es decir, ya no voy a contender, ya no voy a seguir insistiéndole al hombre que se arrepienta, que al hombre venga a mí, que se convierta o que viva de acuerdo a lo que yo le he determinado. ¿Está entendiendo? Hemos leído Isaías 63.
Isaías 63, versículo 9, 10. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu. El Espíritu Santo también se enoja. Así como Jesucristo se enojó cuando entró al templo, se enojó. Así como Jesucristo se enojó cuando maltrataban a los niños, ¿me entiendes? Y le impedían que llegaran a Él, también se enojó Jesús. Aquí el enojo de Jehová fue para castigo, amado hermano. Pero se acordó, dice, mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos. ¿Quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios peleó contra su pueblo. Por eso muchas veces, a veces hay pseudos creyentes, porque no creo que hayan sido creyentes, que terminan haciendo espectáculos, ¿no? Y diciendo tantas cosas de la iglesia. Dicen cosas de la iglesia. Yo digo, esta persona que no está convertida, ¿no? ¿Cómo puede decir cosas así de la iglesia? Mano, esa persona no está peleando contra la iglesia, contra los hermanos que son hipócritas, que son falsos, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, y tonterías y más, y a veces hasta blasfemias, porque ellos han estado a veces dentro de ellos y han sido parte de ellos y han sido usados por el Espíritu de Dios y terminan diciendo cosas terribles contra la iglesia y haciendo lo que él critica. Él haciendo lo que ahora él critica y dice que es iglesia y cuantas cosas más. Esa persona no está peleando contra la iglesia. Esa persona está peleando contra Dios. Contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega un momento en que se enoja y se vuelve su enemigo. ¿Me entiende? Se vuelve su enemigo. Acá dice, claro, hermano, Isaías era un hombre de Dios. Isaías no está hablando aquí fuera de contexto. Isaías fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Isaías es uno de los que más habla a veces del Espíritu Santo de una manera, podemos decir, teológica. Él habla, por ejemplo, de la unción del Espíritu. Cuando Jesús habla, el Espíritu está sobre mí, lo dice en Isaías 61. Isaías, algunos dicen que es el quinto evangelio. Prácticamente es como si fuera un evangelio. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés, 10, 11, y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor su rebaño? ¿Dónde está el que impuso en medio de él su Santo Espíritu? Es decir, ¿dónde está Jehová? ¿Qué está diciendo? Que Moisés, ¿quién lo dirigió? El Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios dirigió a Moisés. El Espíritu de Dios estuvo ahí con Moisés. Cuando Moisés agarró la vara y la puso en el mar, el poder del Espíritu Santo fue el que abrió el mar en dos, ¿entienden? Cuando hacía y luchaba en el nombre de Jehová y se enfrentaba a todas las manifestaciones de los brujos, de los chamanes del egipcio, era el poder de Dios a través del Espíritu Santo que estaba en Moisés. ¿Para convencer a quién? A su pueblo. Que Moisés estaba siendo dirigido por Jehová. Para que su pueblo después saliera y lo obedeciera y fuera con él a tremenda travesía. Hermano, ¿usted cree que fue fácil? A esa gente rebelde que después se le revela a Moisés en el desierto y al final Dios decide, se quedan, ninguno sale del desierto, se me quedan aquí. ¿Se quedaron o no se quedaron? Ese, hermano, para que esa gente saliera, fue el poder del Espíritu Santo que los convenció, los persuadió. Que el que estaba con él era Dios y que era el Espíritu de Dios, amado hermano. ¿Estamos entendiendo? Que somos hijos de Dios, llamados a vivir en santidad, a obedecerle a Dios. Así tú no lo comprendas, no lo entiendes. Obedece a Dios, amado hermano. Basta ya de caprichos. Créele a Dios.
O Shamara Masaya. Convencerá, dice. Cuando venga, convencerá, reprenderá, demostrará al mundo de pecado. Los predicadores puritanos, los predicadores de hace 3 siglos, 3 siglos a 4 siglos, después de la Reforma, hermanos, su énfasis era trabajar sobre esto. Mire, John Owen, que fue uno de los más hombres que Dios tuvo y que tuvo tanto temor por Dios, ¿sabe cuántas horas él estudiaba la palabra? De 18 a 20 horas diarias. Es el que más ha escrito sobre el Espíritu Santo. Ni San Agustín, hermano. El único que lo supera a John Owen es Pablo, ¿no? Pablo, si hablamos de personaje. Hermano, tú vas y lees, gracias a Dios que ahora lo están traduciendo. O tú también te puedes meter, si está en inglés, lo puedes traducir, hermano, ya si tú tienes pasión por estudiar. Él habla, hermano, tomos sobre la obra del Espíritu Santo. Y habla de las mismas cosas que estamos pasando nosotros acá. En ese tiempo también había este tipo. La iglesia entra, hermano, y se enferma. Porque se contagia con el mundo y quiere esa gente contaminada y contagiada y enferma por el pecado, quiere que las cosas del mundo se hagan acá. Como el Día del Padre, el Día de la Madre, ¿no? El aniversario de la iglesia y cuantas cosas más que no están en la palabra. Y que a veces permitimos por los bebés espirituales para que después crezcan y entiendan que esas cosas no son de Dios. No son de Dios, hermano. ¿Eso qué hace? ¿La iglesia es la que hace? No, hermano, la iglesia existe por Dios y por su Espíritu. Y a veces esas cosas son pecado. A veces uno está por orden, ¿no? Por principio, por orden, para que nos cuiden, para rendir cuentas, ¿no? En una organización. Y a veces la misma organización hace cosas que están fuera de orden, que no están en la palabra. No se puede estar premiando. La iglesia que más ofrenda, la iglesia que más diezmo da, la iglesia que tiene más miembros, la iglesia... ¿Qué hacemos? Pavos reales, pues, hermanos. Nadie, la gloria es de Dios. A veces en una iglesia pequeña de 30 hermanos hay un semillero. A veces yo veo iglesias así pequeñas y ¿por qué no crecen? Digo, ¿no? Y cuando comienzo a mirar, a analizar esta iglesia, veo que de esa iglesia han salido varios que son hermanos, pastores, líderes, y que ese es el trato que Dios tiene con esa iglesia. O también hay iglesias donde está pues, una comunidad que es pequeña. El otro día preguntaba, pastor, ¿cuántas personas hay ahí en ese sitio? 300, me dijo. 300, no creo que sean más de 400. Entonces, ¿cómo no vamos a pedir a esta iglesia que tenga más miembros? Si es una comunidad, prácticamente es un caserío, ¿no? Bueno, Dios hace lo que hace. Mientras tú y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos y no pequemos contra Dios, hagamos. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te trajo o nos trajo a estos caminos? ¿Cuál fue el pecado que el Señor te demostró que ese pecado era el pecado más atroz que tenías en tu vida? El pecado que te marcaba, el pecado que hacía la diferencia. La mentira, la fornicación, la droga, la borrachera. ¿Cuál era? ¿Cuál era el pecado? ¿De eso quién te convenció? ¿El pastor fue que te dijo, oye, hermanito, ¿tú eres pecador? Sí, pastor, yo soy pecador. No, esa no es la forma. El Espíritu Santo y la palabra te reprenden y comienzan a trabajar en tu vida, en tu ser, para demostrarte que eres pecador. Pecador eres. No está así, pero usas la palabra y tú dices, soy pecador. No puede ser. Y hasta que llega un momento en tu vida que te das cuenta que eres pecador. Por ejemplo, hoy día es el Día del Padre para la humanidad, ¿no? Una parte, ¿no? Esto es un tema, ¿no? El otro día conversaba con alguien y me decía, no, pastor, acá, en este país es al revés. El Día del Padre, olvides.
El Día de la Madre es cualquier día. El Día del Padre acá se celebra. Son cultura, primero, cultural. Nosotros somos una ciudad una cultura muy mamera, es decir, si cambiáramos esa estructura, ¿no? de una cultura en la cual la mujer es protagonista 100%, porque el papá es bien rapidito, todos los hombres somos como Messi, ¿no? Como Ronaldo, como Messi, no sé quién es el nuevo jugador ahora, rapidito nos salimos del tema y dejamos que la mujer se encargue de criar a los hijos, ¿no? No tengo que hacer, tengo que trabajar, no tengo que ver a mis amigos, y estamos ahí. Hasta los mismos cristianos, son pocos los cristianos que realmente se dedican a criar a sus hijos como manda la palabra de Dios. Por eso somos una sociedad que nos falta pues esa fortaleza para salir adelante. Un país que nos falta identidad, que ni siquiera sabemos aún, porque somos peruanos, ¿no? Entonces, cuando nos volviéramos a Dios, la cosa cambiaría. Y todo eso es por causa del pecado, pues hermano. ¿Cuál es el pecado? Eso es lo primero que tenemos que mirar, ¿no? Y cuando hubo eso en tu vida, hubo quebranto, hubo dolor, hubo desesperación. ¿Qué experimentaste? ¿O fue todo intelectual? ¿No? Intelectualmente te convertiste a Cristo. Porque hay así, muchas personas que han sido convencidas, mas no convertidas, ¿me entiendes? Y que creen que ese día nacieron de nuevo. No. Sí, esta mente que está aquí te hace razonar, te hace entender la palabra, pero aquí todo es figurativo, no es así, pero hablo del hombre interior. En el hombre interior es que hay la batalla. Esto que está aquí se pelea una batalla adentro, hermano. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Soy un miserable, decía Pablo. Soy vergüenza como cristiano. No es posible que yo diga una cosa y haga todo lo contrario. Yo quiero hacer y no puedo. ¿Te pasa así? Cuando ahora pecas, ¿te pasa eso? ¿O normal pecar contra Dios? ¿O te pones o así? Algunos se ponen así, hermanos. Si las miradas mataran, te matan. Y así se ponen contra Dios. Oshikamasaya takuya. Tenemos que tenemos que lamentarnos de que por causa del pecado de Adán y Eva somos como somos. Tenemos que aceptar que tenemos ese es en segundo lugar, que tenemos una naturaleza pecadora. Esa es nuestra naturaleza. La hemos heredado. Nadie nace salvo. Dios no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene hijos. Hijos solamente, hijos. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a entender esa gran verdad. Por eso digo que hay que estudiar la palabra de Dios. Ahora que estamos estudiando, creo que vamos a estudiar el pecado, ¿no? Vamos a entrar a la salvación. Y dentro de la salvación tenemos que estudiar lo que es el pecado, pues no es cierto. ¿De qué te salva Dios? Del pecado. Entonces, en tercer lugar, ¿qué cosa es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos desordenados que tenemos. Por ejemplo, Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces yo me acerco al adolescente y le digo, como son juveniles, huye de las pasiones de los adolescentes, ¿no? Pero juveniles son adolescentes. Entonces yo me acerco a todos los adolescentes y digo, huyan de sus pasiones, jovencitos, no se dejen dominar. No, hermano, Pablo está diciendo aquí a un hombre que iba a cumplir 40 años, que se llamaba Timoteo. Dice, Timoteo, no pierdas los papeles. Por eso, oye, mira, ¿qué le pasa a ese hermano, a esa hermana? Dice, se ha chivoleado, dice, no, esa es la jerga peruana, ¿no? Es decir, está con sus pasiones juveniles, pues. Un anciano, yo voy a cumplir 70 años entre poco, también me puede dar pasiones juveniles. Esa es mi concupiscencia, ese es mi deseo desordenados, que dentro de mí están.
Y que si yo no me he arrepentido, si no he reconocido que soy pecador, me gobiernan y me dirigen. Bueno, tú puedes tener 100 años y puedes tener pasiones juveniles, por si acaso. Puedes tener un corazón, si no no hemos arrepentido del pecado, tenemos la concupiscencia, va a tomar control de nuestra vida. Por eso que se habla de la concupiscencia. Y Santiago habla parte de eso. Es decir, ese es el pecado. Hay que ponernos a pensar, ¿de qué me va a convencer si yo soy santo? Si yo no he hecho nada malo. Nunca he hecho nada malo. Nomás hice el otro día, maté una mosca nomás. Eso es lo malo que he hecho nomás, ya me arrepentía. Hay gente que cree así, hermano. Hay gente que se cree más buena que Dios todavía. Y a veces están aquí. Ellos miran y miran a los demás. Yo estoy bien, mira. Estoy bien. Oye, este está mal. Es así, hermano. Cuando tú estás en eso, el primero eres tú. Pablo dice esto, hermano. Pablo ya llegando casi a la meta, dice, no sea que yo sea eliminado. Es verdad, dejando atrás, me olvido, pero voy a la meta. Es decir, en ningún momento dejo de mirar a ¿quién? A Cristo. ¿A quién te hace mirar el Espíritu Santo? A Cristo. ¿Para qué? Para que busque la imagen y la semejanza de Él. Y cualquier cosa que estorbe esa imagen de Cristo en tu vida que se está formando es pecado. Entonces automáticamente tú te das cuenta, porque tú no te comparas con ningún ser humano, no te comparas con ningún cristiano, te comparas con Cristo. Y siempre que nos comparamos con Cristo vamos a encontrar algo todavía nos está pasando, algo está sucediendo, algo todavía y necesitamos purificarnos. Por eso tenemos que ir a la palabra, para que la palabra nos lave, nos santifica. Santifícalo en tu palabra es verdad. Es decir, vemos a veces cuando pensamos que todo está bien, cuidado. Ahí es el momento más peligroso. El que cree que está firme, mire que no caiga, decía el apóstol Pablo, alguien que lo experimentaba. La concupiscencia puede volver a tu ser y a gobernar tu vida en una forma tan suavecita. Satanás no viene con su cola, hermano, así que tiene forma de una flecha atrás y un trincho. Y así, ¡oh! No, Satanás tiene el sistema más efectivo que hay. No hay servicio de inteligencia que lo supere a Satanás. Ni Rusia, ni Israel, no hay. Es el servicio de inteligencia más casi perfecto que hay en toda la creación. ¿Por qué sabe? ¿Por qué? Porque cuando Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron sacados expulsados, arranjados de la presencia de Dios, ellos no dejaron de tener su sistema. El sistema que usaban para adorar a Dios y para andar en el orden perfecto, lo siguen usando. ¿Para qué? Para que Satanás siga siendo el príncipe de esta tierra y hasta el día y la hora en que Dios lo determine. Por eso dice, pero ¿cómo sabe? Oye, ¿cómo sabe esta señora que es tan chismosa y que a ella le llegan todos los chismes? No sé cómo Satanás, como esa persona tiene problemas de su comunión con Dios, no está convertida a Dios, o tiene problemas de chismear, los demonios van y le llevan a ella los chismes, ¿me entiende? Pero dice, pero ¿cómo es posible que esa que sabe todos los chismes, a ella vienen y le dicen? Por eso, pues, porque ella o él, los demonios, ¿me entiendes? Saben que ella es efectiva. O él o ella, y a ella vienen y le cuentan. Tú no se cuenta, pero ¿cómo puede ser? No puede ser ella todavía. O él, mira, ese. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Contra ese sistema, si tú tienes ese problema de ser chismoso o chismosa, tú trabajas para Satanás, tú trabajas para Dios y estás en pecado. Nunca te has arrepentido. ¿Me entiendes? Y ese es tu estilo. Y tú te sientes bien y te comparas. Yo no hago lo que dice, mira, todo lo que hace. ¿Y a mí por qué? A mí me vienen a buscar, a mí. Cuidado. Reprende eso, arrepiéntete. No te digo, amado hermano, que tú no estás cometiendo los pecados que te enteras, pero tú eres un agente de Satanás.
Esa es concupiscencia, ese es vivir bajo la cubierta no de Dios, sino del enemigo de las almas. Y en cuarto lugar, dice, convencerá de pecado por cuando no creen en mí. El pecado más terrible que hay es el pecado de la incredulidad. No creerle a Dios. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien no te cree? ¿Cómo tú te sientes cuando a alguien tú le dices la verdad y todo, y le dices, no te creo, no te creo, no te creo y no te creo? Hay muchos, amado hermano, que en la práctica, en su diario vivir, no creen a Dios. Por eso está escrito pues el libro de Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. Es decir, tú tienes que poner en acción la obra. Es decir, y esa es la parte más difícil. Jesús está hablando con sus discípulos, y muchos de ellos, después que Él resucita, todavía no creían que Él había resucitado. Por eso que en Mateo 28, 16, dice, y muchos dudaban, dice, ¿no? Veían a Jesús, hermano, ahí resucitado, pero aún con todo, dudaban. No creían que Jesús había resucitado. Para Jesús demostrarle que Él había resucitado, tuvo que estar 40 días a sus discípulos, a sus apóstoles, que Él tenía un cuerpo glorificado. Entonces, y ese es uno de los mayores pecados. Dice, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Por eso digo, si tú no crees en la palabra de Dios, si tú no crees en la promesa de Dios, no crees, eres pecador. Por lo tanto, no estás en los caminos de Dios. Por eso dije al comienzo, si tú no lees la palabra de Dios, ¿en quién vas a creer, pues, hermano? En el sistema religioso. ¿Y quién tiene el control del sistema religioso? ¿Dios o Satanás? Satanás, Dios se lo ha dado, hermano. Entonces, si tú no lees la Biblia, hermano, no estudias la palabra de Dios, y vienes de vez en cuando y de cuando en vez a participar de los cultos, y vienes con la disposición de aprender, si vienes y esta palabra, ya sea que tengas tu tablet, tu celular, lo que tengas, o tu Biblia física, tienes que abrirlo, hermano. Tienes que abrirlo. Tú no eres sabio, hermano. Quítate la humildad de que tú te sabes toda la Biblia. Desengáñate. Bueno, hay momentos que yo sé dónde está, hasta me olvido, y lo sé de memoria. En la mañana estaba mi esposa enseñando, y dice, ¿cómo es 5.8? ¿Romanos 5.8? Yo decía Romanos 8.5. Y después, no, es Romanos 5.8, ¿no? Ese es uno, hermano, no somos perfectos. Es decir, si tú y yo no meditamos en la palabra, no nos llenamos de la palabra, vamos a ser incrédulos o somos incrédulos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles de la vida, pues a veces no es raro ver a un hermano supuesto que a la hora de la prueba, como no tiene de dónde agarrarse, no tiene la palabra para agarrarse, termina yendo al que reza y le va a pasar huevo a su hijo. O le pasa la Biblia. Algunos ahora pasan Biblia, por si acaso. En algunos sitios pasan Biblia. De verdad, no es broma. En la sierra así hacen. Pasan, en lugar de huevo, pasan la Biblia. Para que se le vaya el susto. Entonces, no, hermano, yo fui. Herejía. Eso no es creer en Dios. Eso no es creer en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, si el hombre fuerte, ya sabemos quién es el hombre fuerte. La única manera de atar al hombre fuerte es viviendo una vida de que le creamos a Dios. Mire, todo lo que es el pecado, todo lo que hace el pecado, y una de las cosas más terribles que hace el pecado es que no creamos en Dios. Que tú no creas que realmente la obra poderosa de Jesús en la cruz del Calvario. Que tú ni siquiera un día te hayas puesto a estudiar qué significa la muerte de Jesús. ¿Por qué hablan tanto de la muerte de la cruz? ¿Qué beneficio tengo? ¿Qué? Si siquiera ni un solo día en todo, ya tienes 20 años, 30 años en el Evangelio, 5 años, 10 años, arrepiéntete, hermano. Acá se enseña a cada rato eso.
Y en toda iglesia evangélica que se predica, se habla del pecado, se habla de la cruz de Cristo, se habla de la eternidad, se habla de la segunda venida de Cristo, se habla de la santidad, se tiene que hablar. No como algunos dicen, no prediquemos tal libro de la Biblia, porque en ese libro es aburrido, ¿no, hermano? A mí la palabra dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para reunir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado ¿para qué? Para buena obra. Toda la Escritura, toda. Judas es un librito y que tiene tanto, que tú lo miras y dices, ese librito tiene tantas cosas de herejía, de cosas que tenía que lucharse, y lo dice condensado, pero cuando tú comienzas a analizarlo, te tienes que recorrer toda la Biblia para entender Judas. Ahí, por ejemplo, habla de que no profetizaba, que no era un predicador y profetizaba, y él hablaba de la segunda venida de Cristo. Mire, cuando tú miras, dice, veo millares de ángeles. ¡Wow! Dice, ¡qué grandeza! Ahí en Judas te encuentras de lo famoso, de los huecos negros, esas que a veces las galaxias se desaparecen. Ahí también está. Entonces, todo está ahí, hermano, todo está en la palabra de Dios. Versículo 11. Perdón, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. ¿El Espíritu Santo de qué te convence? De justicia. De que tú y yo hemos sido justificados por la fe. De que la justicia de Dios ha sido satisfecha. ¿Qué demanda Dios? Aquellos jóvenes que están estudiando los atributos divinos. Dios demanda la perfección, ¿no es cierto? Y Él es perfecto. Entonces decía, la paga... Adán, si tú pecas vas a morir. Entonces la justicia de Dios que determina que todo lo que pecamos estamos muertos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Al morir en la cruz del Calvario, satisfació la justicia de Dios. Entonces, que Él tuvo que morir y tenía que ser el sacrificio perfecto, porque eso también lo demanda su palabra. Entonces cuando yo y tú aceptamos a Cristo, la justicia de Dios es satisfecha, de justicia. El Espíritu Santo te convence de que tú ya eres salvo. No tienes que dudar si te has arrepentido, si has entendido lo que es el pecado, si sabes realmente dónde estaba, qué ha hecho Dios, qué tuvo que hacer Jesucristo, y todo el dolor y todo, aún muchas veces te recuerdas y vuelves atrás a tu pasado y te quebranta de dónde Dios te sacó. Y que lo que eres por causa de Dios. Ahora eres libre del pecado, ya no es. Antes gobernaba ese estilo de vida que tenía, no sé cuál es el estilo de vida que tenía, ahora ya no, ese es pasado. Y tú dices, ¿quién lo ha hecho? No he sido yo, he sido el Señor. Y Él en su justicia me salvó, me convirtió. Y Él en su justicia, las promesas que me ha hecho se han ido cumpliendo y seguirán cumpliéndose porque Él es Dios justo y fiel y perdonador. Porque voy al Padre y no me veréis más. De justicia, porque era necesario que Él fuera al Padre y ya no estuviera físicamente. Y que los hombres, así como Dios dejó a Adán en la tierra, ¿no? Para que Él llevara adelante, Él también tiene que dejar, para que confiar en nosotros, ¿no es cierto? Y al final dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así como tú y yo. Sabemos que las personas que no se arrepienten de sus pecados, ya su juicio, y también Juan lo ha dicho ya en el capítulo 3, están bajo condenación. Mira, Juan habla bien bonito, ¿no? Pareciera que Juan hablara bien bonito, pero Juan dice cosas fuertísimas, ¿no? Si tú no crees, ya estás condenado. Así dice, ¿no? Ya estás condenado. Ya estás muerto ya para Dios. El apóstol del amor que decía, hijitos, ámense unos a otros. Pero cuando él tenía que escribir, escribía lo que el Espíritu Santo dice, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermano, Dios nos ayude a entender, Satanás ya no tiene suerte ni parte en nuestra vida, él no tiene ya poder sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, no, ¿me entiende? Él ya, para Dios, él está en el lago de fuego. Tú y yo tenemos que creer en eso. Tenemos que creer. Sabemos que van a haber ataques, van a haber muchas cosas. Pero todas las cosas que nos van a acontecer nos van a ayudar a bien, ¿me entiende? Porque Él ha dicho que está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Y pase lo que pase, Él estará con nosotros. Y sus promesas se van a cumplir porque Él ya está bajo juicio de Dios. Él ya no tiene, Él está, por eso que dice en Santiago que los demonios creen en Dios. ¿Tú sabes que los demonios creen en Dios? ¿Cuántos sabían que los demonios creen en Dios? Hay mucha gente que cree en Dios igual que los demonios.
Pero si no leen la palabra, si no estudian la palabra, están igualitos que esos demonios y se ponen a temblar, igualito. Cuando algo pasa, tiembla. Y cuando los demonios comienzan a creer, comienzan a temblar, ¿sabe? Que tiembla, dice, se ponen a temblar. Eso dice Santiago, se ponen a temblar porque saben que ya están fuera. Y tú y yo no podemos ser como los demonios, solamente quedarnos en creer. No, por eso que la fe tiene que ver obras, tú tienes que actuar en fe. Tienes que creer en fe. A veces nos vamos a fallar por algunas veces, como el apóstol Pedro, que el Señor le dijo, camina sobre las aguas, y él en fe comenzó a caminar, no había problema. Él actuó, puso su fe en obra. Pero cuando comenzó a dudar, ¿qué pasó? Se cayó. El Señor tuvo que sacarlo. Mano, venga lo que venga, ya Satanás ya está bajo juicio. Tú y yo no estamos bajo juicio, tú y yo estamos bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la presencia de Dios, amén. Por eso dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayó me infundirán aliento. Tú estás con el Señor, tú y yo estamos, amén. No estamos bajo juicio, estamos bajo el tiempo de la gracia, estamos bajo la cubierta de Dios, bajo el amor de Dios. Él está con nosotros, amén, porque ya hemos sido salvados, convertidos por Él. Pero hay que conocer lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado de la perspectiva de Dios? ¿Por qué hay que conocer? Para no pecar contra Dios. Y ser siempre creyentes, practicantes, hombres de fe, mujeres de fe. En segundo lugar, la justicia de Dios ha sido satisfecha en Cristo Jesús. Tú y yo somos justificados por la fe, somos hijos de Dios, redimidos, salvados, convertidos, nueva naturaleza. Y en tercer lugar, el enemigo está bajo el juicio de Dios y tú y yo no estamos bajo juicio, estamos bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos están bajo la gracia de Dios? Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Celestial, y te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables, que nos hagas entender por qué se insiste tanto en esto de pecado, justicia y juicio, Señor amado. Oh Padre, llévanos a evangelizar a las personas y entender que esa persona se ha convertido cuando entiende lo que es el pecado, cuando entiende por sí mismo cuál es el pecado más atroz que en su vida le gobierna y le reina, Señor, que entienda también, Señor, que todos tenemos la naturaleza caída, pecadora, y en tercer lugar que tenemos la concupiscencia, y en cuarto lugar, Señor, el pecado que debe salir toda persona es la incredulidad para creer en ti, Señor amado. Y creer en la justicia tuya, en la justicia divina que se aplicó a Cristo Jesús en nuestras vidas, que Él murió por nosotros y Él nos justificó por la fe. Y ahora somos regenerados, somos nueva criatura, somos hijos de Dios y estamos en tu presencia. Y de juicio y estar seguro que el enemigo de las almas ya está sentenciado y que nosotros estamos bajo la gracia de Dios, que vivimos bajo el poder y la gracia de Dios y que el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas estos elementos que vamos a tomar en este momento, en este día tan hermoso y tan bello, Señor, que tú has creado. Pongámonos de pie, amado hermano, y vamos a orar porque vamos a participar de la Santa Cena. Nuestro Señor vive, amado hermano. Dile a que está a tu lado, nuestro Dios vive, Él está vivo, Él está vivo, Él es real, Él está aquí, Él está en mí y está en ti, está en este lugar. Y es hermoso estar en su presencia. ¿Cuánto alaban al Señor por ello, amado hermano? Es bueno estar en la presencia del Señor. Un día éramos pecadores, pero ahora Dios nos ha libertado y nos ha hecho sus hijos para vivir y ser agentes de reconciliación. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias.